Usted está escuchando MRHTV, un canal con propósito definido, transmitiendo al mundo entero vía Internet. Hola, muy buenas tardes, te saluda el ministro Manuel Márquez, te da la más cordial bienvenida a esta tu escuela bíblica online, el taller del maestro. En esta tarde continuaremos con la serie que iniciamos durante este mes, Realidades de la Nueva Creación, en la cuarta parte o el capítulo número 4. 7:02, en breve, alista tu Biblia, tu libreta de nota, tu lapicero, porque vamos a ir al cuarto capítulo titulado La acción de la palabra de Dios en la nueva creación. Acción de la palabra de Dios en la nueva creación. Esto es tu escuela bíblica online, el taller del maestro, con el ministro Manuel Márquez.
Ok, estamos ya todos listos. Entonces, antes de iniciar nuestra clase del día, o de esta noche mejor dicho, hoy martes 2 de julio de 2013, son las 7:05 en vivo y en directo. Esta es tu escuela bíblica online, el taller del maestro, aquí con el ministro, tu amigo, tu servidor, el hermano Manuel Márquez. Estamos listos y contentos y llanos a poder compartir contigo esta preciosa palabra, realidades de la nueva creación, hoy en el capítulo número 4, la acción de la palabra en la nueva creación. Bueno, vamos a saludar antes de entrar de lleno al tema a todos nuestros hermanos y hermanas que se están comunicando a través de la señal del Facebook, del chat. Saludamos a Sarita Flores, a Carmen Márquez, a María Cruz, a Alicia Morales, a Cintia Tazo, al pastor Juan Letelier, a Kimberly Bayona, a Lulu Medina, a Omar Sejersbo, Mimi Moños en Colombia, al pastor Rolando Martínez, a Soledad Sangüesa, a Judy Valdés, a Alessandrita Ortiz Mucha, a Giovanna Vera, a Jairo Lacotera, a Jorge Aldo, a Luis Obel, Madeleine Sotelo, María Jesús Arrué, Marta Villanueva, Natalia Alzamora de Quintana, y estaremos también saludando en esta noche al pastor Ricardo Boto. Cabe señalar que parte del material que tenemos frente a nosotros es autoría del pastor Ricardo Boto, al cual estamos muy agradecidos por permitirnos usar su material, la palabra de Dios en realidad, bien planteada, bien seccionada para poder tratar esta interesante clase y muy primordial en el nuevo creyente, sobre todo las realidades de la nueva creación. Gloria a Dios. Bueno, hoy sí hemos hecho bastantes pruebas antes de salir al aire. Tenemos ya una computadora monitoreándonos acá mismo en el estudio, así que tenemos una idea más clara de cómo está saliendo el sonido. Hasta este momento aparentemente todo está bien, gloria a Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, te damos las gracias, la gloria, la honra, porque tú eres grande, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, en esta hora, en esta escuela bíblica online, el taller del maestro, el cual nos has confiado, queremos ser transmisores, Señor, de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús declaro que esta clase de la realidad es la nueva creación y de la palabra, la acción de la palabra en el nuevo creyente, en la nueva creación, será de gran bendición para todos los que estamos oyendo tu palabra en directo o en diferido. Saludamos a todos quienes están en este momento atentos a tu palabra, Señor. Bendícenos en esta tarde con tu palabra. En el nombre de Jesús yo declaro que cada persona que está escuchando esta clase es tierra buena, fértil, agradable, y en el cual la semilla de tu palabra cae en esta tarde, Señor, en este día, en esta mañana, en esta noche, y es sembrada en sus corazones y no vuelve vacía, sino que va a cumplir el propósito para el cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ponernos aquí arregladitos, el teclado, las notas, la Biblia en mano, la Biblia en la pantalla. Recuerda que esta es nuestra cuarta sesión ya en realidades de la nueva creación desde que comenzamos la escuela bíblica online los días martes. Planeamos para septiembre extender un poquito más este horario de escuela bíblica y también contar con algunos hermanos que nos van a venir a apoyar en la enseñanza. Estamos orando para que el Señor les dé luz verde a aquellos. Pero en síntesis hemos hablado sobre la realidad de la nueva creación con nuestro texto base en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, donde dice textualmente que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y reiteramos la preposición en Cristo, ¿ok? Todo es nuevo en Cristo. Aquel que está dentro de, en, habla de una preposición de lugar, dentro de modo que si alguno está dentro de Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Y todo lo viejo pasó y aquí en adelante son hechas nuevas. Hemos dicho y reiteramos que ser nueva creación es convertirse en una persona nueva. Cuando nacemos de nuevo, es la persona que somos por la acción de estar en Cristo Jesús. Ese resultado en nosotros de aceptar
la obra redentora de Cristo en la cruz. Y hemos tocado también el encuentro de Jesús con Nicodemo. Sabemos que Jesús le dio 2 puntos importantes. Es necesario nacer de nuevo, nacer de lo alto, nacer de las cosas de Dios para poder ver las cosas del reino. Y también es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino. Gloria a Dios. Era necesario. ¿Por qué? Porque Romanos dice que si por tanto que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron. Desde la creación hemos visto que Dios hizo al hombre con un propósito, pero el enemigo, más astuto que todos, ¿no? Y más astuto por la simple acción de que, bueno, no tan simple, porque venenosa acción que habla. Normalmente el diablo habla a tu vida y muchas veces usa la palabra, pero distorsionada. Y ahí la importancia de, como nuevas criaturas, ser expertos, preparados en la palabra de Dios. Así que la serpiente engañó a Adán, engañó a Eva, y de ahí ellos tuvieron miedo, porque ya la voz de Dios ya no era oída desde su interior, sino desde su exterior, y por eso Adán dice: oí tu voz y tuve miedo. Así que la mujer fue engañada, pero Adán no lo fue, pero Adán decidió su propio destino, y fue por eso que él murió espiritualmente. Por eso dice lo que leímos en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó pues a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, la muerte pasó y el hombre fue separado de Dios. De ahí que vemos la necesidad de Dios, que provee un medio para que los hombres puedan volver a acercarse a Dios. Y lo declara ahí mismo en el libro de Romanos, la carta, del apóstol Pablo a los Romanos, donde especifica que si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, y me encanta eso y hago énfasis, mucho más, dice, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. Estaremos más adelante trayendo una serie referente a la gracia de Dios. Y también dice, no solamente la abundancia de la gracia, sino del don de justicia. Gloria a Dios. Así que Dios envía a su Hijo Jesús para poder justificarnos, y de este modo llegásemos a ser nuevas criaturas. Jesucristo, el justo, se hizo pecado para que nosotros pudiésemos ser justos y convertirnos en la nueva creación. Pero ¿qué significa la nueva creación? Bueno, muchos puntos vimos y resaltamos lo siguiente: el pasado quedó borrado. Todas son las cosas nuevas, dice, el espíritu es nuevo, nueva visión, nuevas palabras, nuevos pensamientos, nuevas metas, nuevo estilo de vida. Lo que nace de nuevo es el espíritu, y necesitamos ser transformados por medio de la renovación, sino, como dice en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale ni la circuncisión, sino una nueva creación. Número 2, hemos sido hechos la justicia de Dios en Cristo, hemos recibido un nuevo corazón. Sabemos que el hombre nuevo se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿no? Y todo esto hemos estado viendo a manera de repaso para los que recién nos están sintonizando, ¿ok? El nuevo creyente no practica, el nuevo hombre tiene otros deseos, ¿ok? No practica el pecado, no es que este es un atleta del pecado. El nuevo creyente tiene un deseo de hacer las cosas correctas. Y en la clase anterior vimos la palabra de Dios, ¿no? De acuerdo a lo que vamos a ir a continuar, lo que dice en Hechos capítulo 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Ok? Y daros herencia con todos los santificados. Y vimos que la Biblia, ¿no? Del pueblo de Dios nos da una idea más clara cuando dice que las bases ya fueron colocadas y ahora solo debemos construir encima, ¿no? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica. Así que tenemos entendido que somos una casa espiritual que debe ser edificada o construida. Y eso, por supuesto, no es algo que dependa de Dios, sino que es algo que depende de nosotros. Dado que la palabra griega que se usa para desear es epipoteo, que significa tener un deseo muy intenso, un deseo muy ardiente. Es como el deseo, comparábamos, del joven que se enamora por primera vez y no puede esperar la hora para poder ver a su amada. Así, de esa manera tenemos que concebir las cosas de Dios. Gloria a Dios. Y estuvimos viendo finalmente los dos aspectos de la palabra de Dios en nuestra vida. Y determinamos el aspecto legal y el aspecto vital, ¿no? En el aspecto legal, como dice su palabra misma,
nos dice que todas las bendiciones y promesas de Dios legalmente son nuestras, nos pertenecen, te pertenecen, amado. Pero en el aspecto vital nos habla de poder experimentar en nuestra vida lo que legalmente nos pertenece. O sea, el hecho de que las promesas de la palabra nos pertenezcan legalmente no significa, subrayo, que las experimentemos vitalmente en nuestra vida, valga la redundancia. Así que como vimos una vez más en Hechos 20:32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificados y dados herencia con todos los santificados. Es decir, la palabra tiene poder para sobreedificarnos, pero somos nosotros los que debemos hacer algo. Así que para poder experimentar esas promesas de Dios en nuestras vidas, debemos entender qué confiabilidad, respaldo y autoridad tiene la palabra. He hecho un repaso rápidamente, y ahora sí vamos con lo referente a la fecha de hoy. Realidad de la nueva creación, parte número 4, la acción de la palabra de Dios en la nueva creación. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, vamos a continuar con nuestra clase. Gracias a todos los que nos están saludando a través del Facebook. Muchas gracias, Natalia Alzamora de Quintana, quien nos saluda desde Lima, Perú. Gloria sea al Señor por tus saludos. Gracias. Espero que estés sintonizando la clase. Te saludamos en el amor del Señor, y también saludamos a todos nuestros hermanos. Entró el uruguayo no puede faltar, siempre está presente, Fabián Ojeda. Muchas gracias, varón de Dios. Qué bendición poder saber que podemos alcanzar tu vida a través de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos de lleno entonces a la clase del día de hoy. Marquitos Hualpa, hola, ¿cómo estás, Marcos? Bendiciones del Señor. Te veo que estás conectado a través del Facebook. Te saludamos. Ya alcanzamos muchas vidas, no solamente dentro de los Estados Unidos, sino fuera de los Estados Unidos. Qué bueno es el Señor que nos está regalando esta preciosa audiencia aquí en www.explique.com/user/ministerio Rema. Ok, señores, vamos con la cuarta parte, realidad de la nueva creación, y vamos a hablar hoy día de la acción de la palabra de Dios en la nueva creación. Ok, acción de la palabra de Dios en la nueva creación. Gloria sea, Señor. Vamos entonces a considerar nuevamente, como vimos en Hechos capítulo 20, versículo 32, que es lo que leímos en la clase anterior, donde dice: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y darnos herencia con todos los santificados. Eso es lo que leímos en Hechos capítulo 20, versículo 32. Ok, entonces, es decir, la palabra tiene poder para sobreedificarnos, pero aunque tenga todo el poder del mundo, nosotros somos los que debemos hacer algo. Que yo te regale una bicicleta no quiere decir que te conviertas en un ciclista. Será cuando comiences a pedalear diariamente y a practicar y a ensayar y a hacer ejercicio. De la misma manera, yo te puedo regalar todas las Biblias posibles, habidas por haber, todas las traducciones, todas las ediciones, y eso no te hace nada hasta que tú no abras esa Biblia y comiences a buscar en cada página la respuesta para todo lo que acontece en tu vida. Así que para poder experimentar, hermanos, esa parte vital, recuerda, la última vez hablamos de que hay dos aspectos en la palabra de Dios. El legal nos dice que todas estas promesas que están en este libro nos pertenecen. Legalmente nos pertenecen. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó el precio en la cruz. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No la hay. ¿Me entiende? Para los que conforme a su propósito son llamados. Ok, es una promesa, nos pertenece, pero ¿cómo vamos a hacer que esta promesa se haga vida, que tome cuerpo, que tome forma? Es cuando nosotros hagamos algo. Así que para poder experimentar las promesas de Dios en nuestra vida, debemos entender qué confiabilidad, qué respaldo, qué garantía, qué autoridad tiene la palabra de Dios. Yo te voy a dar 8 puntos
que tenemos que entender, que tiene la palabra de Dios, ¿no? Para que se convierta en vida, se convierta en rema, una revelación, se convierta en una palabra vivida, experimentada. Así que, número uno, lo primero que debemos entender es que Jesús y su palabra son uno. Vamos a abrir en Juan 1, capítulo 1. Capítulo 1. Vamos a ver, gloria a Dios. Estamos en la escuela bíblica online, el taller del maestro. Juan capítulo 1, versículo 1. Y voy a leer el versículo 1 y el versículo 14. Dice, en el principio ya era la palabra. Perdón, déjame cambiar de la edición. Ok. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice en el versículo 14, y aquel verbo, estamos hablando del verbo del principio, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. En la edición del lenguaje sencillo, ¿no? La Biblia del lenguaje sencillo dice, antes de que todo comenzara, en Juan 1.1 dice, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Y para el versículo 14 lo traduce de la siguiente manera, aquel que es la palabra entre nosotros y fue como uno de nosotros, vimos el poder que le pertenece como hijo unigénito de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Estoy leyendo Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14, donde vemos que en este pasaje la palabra verbo, cuando dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, es la palabra que se traduce como logos, que significa palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios. La palabra hecha carne, que habla en el versículo 14, es un título del Hijo de Dios, es el cumplimiento del título Logos, es la manifestación personal de toda la deidad, no solo una parte de la naturaleza divina. Vamos a avanzar hasta la primera carta de Juan, primera de Juan, mejor dicho, capítulo 1, versículo 1, primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer de acuerdo a la versión Reina Valera del año 60. Y dice, y lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Yo quiero aquí en este punto anotarte algo. La Biblia habla en 3 oportunidades de principio. El principio de Génesis 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. También tenemos el principio que acabamos de leer en Juan 1.1, donde dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ahora vemos en 1 Juan 1.1 lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo. Muy interesante estas 3 oportunidades donde se habla del principio del todo. Aquí en 1 Juan 1.1 Jesús es llamado el Logos de vida, es el verbo de vida, es tocante al verbo de vida. Dice, entonces, amados, podemos ver que Jesús es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Por eso, el lugar que le damos a la palabra de Dios en nuestra vida es el lugar que le damos a Dios en nuestra vida. Voy a repetir. Vemos claramente que Jesús es la palabra de Dios, ¿no? Por lo que acabamos de leer en 1 Juan 1.1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Es el verbo de vida, el logo de vida, es Jesús. Entonces, claramente vemos que Jesús es la palabra de Dios. Y ahí la importancia de qué lugar tú le das a la palabra de Dios en tu vida. El lugar que tú le des a la palabra de Dios en tu vida, ese será el lugar que tú le das a Dios en tu vida. Es muy, muy importante.
Te lo digo desde el área del ministerio del maestro y te lo digo desde la perspectiva de la palabra de Dios. Todos tenemos que ser buenos estudiantes de la palabra de Dios, si no, no vamos a crecer en el conocimiento de la verdad. No vamos a crecer y vamos a ser engañados y vamos a ser guiados por cada viento de doctrina, por cualquier fábula de viejas, como decía Pedro en sus cartas. Tontamente seremos arrastrados porque tenemos deseos, tenemos comezón de oír, queremos aprender, pero como no conocemos la palabra seremos engañados tontamente. Vuelvo y repito lo que dije esta mañana. Revelación de Dios no es el último versículo que nadie predica, sino revelación de Dios en tu vida. Es el entendimiento de las cosas sencillas, simples, que Dios ha hecho grandemente a favor de ti. Así que lo primero que tenemos que entender para que se dé la acción de la palabra en nuestras vidas como nueva creación, número 1, tenemos que entender que Jesús y su palabra son uno. Número 2, tenemos que entender, lo segundo que tenemos que entender es que el poder de Dios está encerrado en su palabra. Vamos a ver Hebreos capítulo 1, versículo 1. Gloria a Dios. Para los que están con Biblia pueden seguirnos en la lectura. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Alabado sea el Señor. Qué bueno saber que nos están escuchando, están atentos ahí todos estos estudiantes de la palabra de Dios. Saludamos especialmente a la pastora Liliana Fowler, quien ya se está conectando, y por supuesto al pastor Adam Fowler. Gloria a Dios, gloria a Dios. Son las 7 de la noche con 26 minutos para los que estamos en vivo y en directo. Y si tú nos estás escuchando en diferido, te bendecimos también. Sabemos de que estás procurando ser un estudiante de la palabra de Dios. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Hebreos 1, 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Aleluya. Déjenme aquí que estoy acomodando un dato. Gloria a Dios. A la palabra aquí, en Hebreos 1.1, es la palabra rema, que se define como el significado de rema, a diferencia de logos, está ejemplificado en la orden de tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que está en Efesios 6.17. La referencia aquí no es a toda la Biblia en conjunto, como en anteriores que hemos visto logos, sino a las porciones individuales de la Escritura que el Espíritu nos hace recordar en tiempo de necesidad, siendo el requisito previo el almacenar regularmente la Escritura en nuestra mente. Gloria a Dios, gloria a Dios. A ver, vamos aquí. Vamos nuevamente a los que están conectándose. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Gloria a Dios. Ok. Hebreos 1, versículo 1 al 13. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Acá estamos viendo que no es el término logos, sino aquí ya es la palabra rema. Se traduce como rema aquí en esta porción. Y logos nos muestra lo que la palabra es en esencia, pero rema lo que la palabra puede hacer por nosotros. O sea, el logos es mostrado de manera informativa, ¿no? El logos nos permite conocer en sí lo que la palabra es en esencia, pero el rema nos lleva a, o nos revela lo que la palabra puede hacer por nosotros, el poder, como dice, todas las cosas con la palabra de su poder. Gloria a Dios. El poder que hay en la palabra se desata a través del rema. De ahí que todo comienza con un logos, con un conocimiento. Todo se inicia con saber, primero que nada, dónde están las cosas, qué habla la palabra. Pero el poder que hay en la palabra se va a desatar a través del rema. A través del rema, que es una palabra revelada, una palabra que me deja ver lo que la palabra puede hacer por nosotros. Así que el punto número 2, lo segundo que debemos entender es que el poder de Dios está encerrado en su palabra. Recuerda que Dios creó los cielos y la tierra con su palabra. Él dijo, sea la luz, sean las lumbreras, sean las bestias de los mares, de los campos, los árboles, la hierba, todo fue en una palabra creativa. Dios creó los cielos y la tierra hablando y llevando en acción el poder de su palabra. Así que lo tercero que debemos entender es que la palabra es verdad. La palabra es verdad. Y un versículo sencillísimo de memorizar, que puede definir muy bien este punto, es Juan 17:17, donde dice claramente, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, el logo de Dios es la verdad de Dios. Si leemos en el libro de Números, en el capítulo 23, versículo 19, textualmente dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. O sea, el logo de Dios es la verdad de Dios. Dios habla su palabra y así es. Si Dios dice algo en su palabra, es un hecho innegable que va a ocurrir. Es sí y es amén. Así es, no hay duda. Porque dice cuando fuimos trasladados de la luz a su reino admirable, de la tiniebla a la luz de su reino admirable, donde dice no hay cambio ni hay variación, no hay estación, no, esto no es como que hoy sí, mañana no, no. Dios lo dijo, Él lo hará. Dios habló, Él lo ejecutará. Lo que hemos leído en Números capítulo 23, versículo 19. Por eso, si Dios dice algo en su palabra, hermano, a nosotros no nos queda más ni nada menos que aferrarnos a esa promesa, agarrarnos de ahí y decir, no te suelto hasta que no se cumpla, porque escrito está. Cuando Satanás tentaba a Jesús en el desierto, cuando Satanás tentaba a Jesús en el desierto, Jesús respondió siempre con su palabra, diciendo, escrito está. Así es como nosotros vamos a mantener la diferencia entre las pruebas que Dios nos permite pasar, las pruebas en las cuales estamos atravesando, donde qué es lo que sale de nuestros labios, qué confesión sale de nuestros labios. Ahí está el asunto, ahí está la clave, ahí está la verdad, la revelación, ¿no?, de su palabra, sabiendo cómo nos agarramos de su promesa y hablamos su palabra. ¿Por qué? Porque dice, y lo que hemos leído en Números capítulo 23, versículo 19, es que si Dios dice algo, Él lo hará.
Si Él ha hablado, Él lo ejecutará. Así que sus palabras son sí y amén, y no nos queda de otra que aferrarnos y agarrarnos fuerte. Entonces, haciendo un repaso de las cosas que se nos tienen que revelar para antes de que el poder de su palabra se haga realidad en nosotros como nueva creación, primero que nada, tenemos que entender que Jesús y su palabra son uno. Tenemos que entender, número 2, que el poder de Dios está encerrado en su palabra. Tenemos que entender que la palabra es verdad, como lo dice en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y lo cuarto que tenemos que entender es que la palabra de Dios no cambia, hermano. Vamos a leer Mateo 24:35, Mateo 24:35, y tú que estás anotando, estas tres citas dicen lo mismo. Mateo 24:35, Marcos 13:31 y Lucas 21:33. Repito, Mateo 24:35, Marcos 13:31 y Lucas 21:33 dicen lo mismo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El logo de Dios, amados, no cambia, nunca cambia. Por eso en Santiago leemos, en Santiago 1, capítulo 1, versículos 16 y 17. Amados, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Te doy tiempo para que lo busques. Santiago capítulo 1, yo también quiero verlo acá en otra versión. Santiago 1, 16. Este precioso versículo 16 y 17 en realidad. En el lenguaje sencillo le dice: mis queridos hermanos, mira cómo lo pone, ¿eh? Y es el lenguaje sencillo, por si acaso no soy yo hablando. Mis queridos hermanos, no sean tontos ni se engañen a ustedes mismos. Dios es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Dios mismo creó todas las estrellas del cielo y nunca cambia. Nunca cambia. En la nueva versión internacional del 84 dice: mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó todas las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. O sea, la palabra de Dios, amado, no cambia. Su palabra permanece para siempre. Su palabra permanece para siempre. Gloria a Dios. Y en estos tres evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, en Mateo 24:35, en Marcos 13:31 y en Lucas 21:33 declara lo mismo. ¿Qué es lo que declara? Que el logo de Dios, la palabra de Dios nunca cambia. Dios no cambia, ni varía, ni se muda. Él siempre es el mismo. Recuerda, Hebreos 13:8 lo dice, lo declara. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea, nosotros estamos aquí compartiendo la palabra en esta escuela bíblica hoy. Te recuerdo que la próxima semana, ya estamos en julio, el jueves 11, dependiendo la hora en que llegue por esta zona de New Jersey el pastor Adam Fowler, estará muy posiblemente con nosotros ya aquí en este estudio y con mi esposa compartiendo dentro del programa En los negocios de mi padre. Estaremos hablando de ese tema que Dios nos va a poner en el transcurso de las horas. Y vamos a escuchar la palabra de parte del siervo, y te lo voy a decir, no que él hable una cosa, que yo hable otra cosa. La palabra no cambia, la palabra es una sola. Por eso es necesario, es importante que nosotros conozcamos como alumnos, como oyentes, como creyentes, su palabra, la espada. Dice que es más cortante que toda espada de doble filo. Dios no cambia, no varía, no se muda.
Es el mismo ayer y hoy y por los siempre. Jesucristo, la palabra viva, no ha cambiado. Por tanto, la palabra sigue vigente hoy. Claro, ahí podemos entrar en una polémica y cómo sé yo qué es válido y qué no es válido. Bueno, es muy sencillo, siempre lo he dicho, siempre lo voy a decir. El Antiguo Testamento, mientras el Nuevo no lo cambie, sigue válido. Pero si algo que esté en el Antiguo Testamento, el Nuevo lo cambia, lo actualiza, lo mejora, entonces lo antiguo ya no cuenta lo nuevo. O sea, y ahí tenemos la crisis existencial de que si el diezmo es del antiguo o es del nuevo, pues yo te digo que no es ni del antiguo ni del nuevo, porque ni siquiera cuando Abraham sacó los diezmos y los dio a Melquisedec, que eran 400, 500 años antes de la ley, ya se estaba practicando el diezmo. Y nosotros tenemos todavía ese conflicto de que es de allá o es de acá. Bueno, como siempre le he dicho, en la palabra, en el Nuevo Testamento dice, cada uno dé conforme como ha dispuesto en su corazón. Hermano, si usted tiene un corazón agradecido, ya no será ni el 10%, yo no quiero hablar una cantidad, pero ese agradecimiento ya no tiene un margen, ya no tiene una cantidad específica, no tiene un % determinado. Hermano, es prácticamente como mi corazón lo dispone, y tu corazón lo dispondrá en la medida de que tú sientas el agradecimiento por las cosas de Dios. Así que ya lo sabes. Lo quinto que debemos entender es que la palabra trae las cosas de Dios, ¿no?, al mundo natural. Fíjate, en Hebreos 11:3 dice, por la fe, entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En la Biblia del pueblo de Dios, este mismo versículo dice, por la fe comprendemos que la palabra de Dios formó el mundo, de manera que lo visible proviene de lo invisible. En la versión Castellán 2003 dice, por la fe sabemos que los mundos y los tiempos fueron organizados por la palabra de Dios, de suerte que de lo invisible surgiera lo visible. Y en la versión de Message o el mensaje, en Hebreos 11:3 dice, por la fe, estoy traduciéndola al español ya, podemos ver que el mundo fue llamado a existencia por la palabra de Dios. Lo que vemos fue creado de lo que no vemos. Así que este verso que vemos es bien claro, hermanos. Hebreos 11:3. El mundo y todo lo que conocemos fue formado por la palabra de Dios, creando las cosas que se ven de las que no se veían. Así que Dios llamó al mundo a la existencia con sus palabras, tal como lo conocemos en Génesis 1:1-3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Si vemos, o si leemos todo el capítulo 1 de Génesis, veremos que Dios habló 7 veces para hacer su creación, y cada vez que Él habló, fue formando algo. Algo fue formado. Su palabra, déjame decirte, tiene poder creador. La palabra de Dios trae las cosas de Dios, del mundo espiritual al mundo natural. Debemos de confesar su palabra. Yo estaba gozándome el otro día, hablando de los pastores Fowler. Estuve viendo unos videos en YouTube tratando de entender, conocer un poquito mejor el ministerio de los hermanos Fowler. Y estaba viendo cuando el pastor pone un video, no sé si la pastora Liliana está ahí en línea escuchándome, ¿ok?, pero me puede corregir si hay alguna información equivocada. Que el pastor pone unos videos cuando están haciendo el nuevo local, ¿no? Y se ve pues ahí construcciones, se ve pues columnas que están siendo ahí derrumbadas, paredes de cemento rotas y tratando de ampliar y dando un mejor panorama al templo. Y el otro día nomás estaba viendo las fotos del seminario que ellos habían tenido hace poco, y era interesante ver cómo ya hoy en día toda esa destrucción que había, todos esos desmontes, todas esas cosas que estaban en construcción, valga la redundancia, hoy en día ya permanecen bonitos, están bien arreglados, está bien construido. Claro, porque nosotros podemos decir claramente, ¿no?, de acuerdo a lo que dice su palabra,
que todo lo que vemos, de modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ayer no veían ellos un local, hoy disfrutan de un local nuevo. Pero por la fe lo concibieron, por la fe hablaron, por la fe determinaron creerle a Dios. Y por supuesto, creerle a Dios y traer las cosas del mundo espiritual al mundo natural. Gloria a Dios. Así que, punto número 6. El punto número 6 dice que debemos entender que la palabra de Dios tiene poder para reproducirse en nosotros. Esto es muy importante. Mira, la parábola del sembrador es una muestra clara de cómo la palabra de Dios puede llegar a reproducirse en nosotros. Cuando hemos leído la parábola del sembrador, podemos ver ahí claramente cómo esta palabra tiene poder para llegar a reproducirse en nosotros. Fíjate que en Lucas 8:11 dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y en Mateo capítulo 13 versículo 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahora vamos a ver cómo es que esa semilla de la palabra que crece en nuestro corazón. Bueno, dice en Marcos capítulo 4 versículo 26 al 29, decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida mete la hoz porque la siega ha llegado. La palabra, hermano, tiene ese mismo proceso, tiene poder para reproducirse en nosotros y dar fruto. Muchos de nosotros estamos viviendo hoy en día la palabra que se nos fue sembrada el día de ayer. Muchos de nosotros. Recién hoy estamos alcanzando a tener o a entender mejor la palabra que fue sembrada. ¿Por qué? Porque es un proceso. Es un proceso lo que ocurre cuando la semilla de la palabra es sembrada en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder para reproducirse en nosotros y dar fruto. Por eso es imposible que usted esté escuchando esta palabra y que usted no llegue a dar frutos. Es imposible. La palabra, hermano, dentro de sí contiene un poder grande para dar frutos. Por eso que nosotros, hermano, cuando tenemos la oportunidad de tener ministros que conocemos de su trayectoria, como en el caso del ministro Rubén Maraví, como en el caso del pastor Adam Fowler, son hombres de Dios que tienen palabra. No, yo lo quiero tener acá, yo quiero recibir también. Yo quiero ser alimentado, yo quiero recibir una semilla que se implante en mi corazón y que dé el proceso, pero no solamente para decir, bueno, ¿sabes qué? Aprendí más, mira, estuvo aquí el pastor Adán, estuvo Rubén, estuvo X persona, X ministro, y pues qué bueno, no, me tomé fotos con él. No, ese no es el punto. El punto es ser tierra buena, fértil, receptivos a una palabra buena que traen. Así como a mí a veces me toca salir y viajar y predicar de la misma manera, hermanos, tener esa expectativa. Usted tenga esa expectativa de que Él va a estar por aquí visitando, y no va a estar sembrando una semilla. Yo quiero que venga, yo quiero que esté acá con nosotros conversando en el micrófono y que nos bendiga. ¿Por qué? Porque la palabra que nos van a sembrar tiene poder. ¿Tú sabes qué es esa palabra? Poder es el poder explosivo para reproducirse en nosotros y dar fruto. Yo no sé usted cómo conciba las enseñanzas que transmitimos, los siervos, los ministros aquí, desde el micrófono o desde el púlpito, pero si usted va a su iglesia y dice, no, yo voy a recibir una palabra, porque esa palabra que voy a recibir este domingo, o este martes, o este miércoles, donde quiera que sea, esa palabra tiene poder de reproducción. De hecho, la palabra, ¿no?, en su traducción semántica, es la palabra semen. Yo quiero ese semen espiritual que traiga de reproducción para mi vida, que me lleve a dar fruto.
Gloria a Dios. Lo penúltimo, lo séptimo que debemos entender es que para que la palabra se vuelva real en nosotros, debemos de vivirla, hermano, porque no hace nada usted sintonizándome una hora, yendo y sentándose hora y media, 2 horas los domingos, o 1 hora el martes, el miércoles, el jueves del día que usted tenga estudio. No hace nada si usted solamente es un oidor. No, la Biblia nos dice que tenemos que llegar no solamente a ser oidores, sino también hacedores. Así que para que la palabra se vuelva real en nosotros, tenemos que vivirla. Nosotros no podemos llegar a vivirla si es que no la conocemos. Por eso, en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, Juan 8, 31 y 32, dice algo muy poderoso. Evangelio de Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, dice su palabra. Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad os hará libre. O sea, para que la palabra se vuelva real en nosotros, debemos vivirla. Pero ¿cómo vamos a vivirla si no la conocemos? Pues, bueno, aquí Jesús le dice claramente: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Para poder ser verdaderos discípulos de Jesús, debemos conocer y permanecer en su palabra. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 21 al 25. Santiago 1, 21 al 25. Ya vamos ya casi terminando el capítulo de hoy. Nos falta un punto más y terminamos. Santiago 1, 21 al 25. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero, mira aquel pero. Siempre usted ve un pero, ahí, frenes ahí y vea lo que sigue. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Usted no engaña a nadie, hermano, usted se engaña a usted mismo. Si usted piensa que es un oidor, pero que no hace y que oyendo ya está haciendo, no. Es oír y hacer. Porque dice, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque así te engañas a ti mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, fíjate lo que dice: este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, este pasaje es bien claro. No solo debemos recibir la palabra, sino que debemos convertirnos en hacedores de ella. Debemos vivirla para que se vuelva una realidad en nosotros, hermano. Por eso recuerdo el relato en el libro de Josué, ¿no? Capítulo 1, versículos 7 al 9, tanto que lo hemos repetido. Dice ahí: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, mire esto, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta orden que Dios le dio a Josué sigue vigente para nosotros, hermano. Por eso, en el aspecto legal nos dice que todas estas promesas nos pertenecen, pero el aspecto vital nos da la clave de cómo hacer, cómo ponerlas por obra para ver, para disfrutar de las bendiciones de Dios. Esta promesa que Dios le dio a Josué sigue vigente para nosotros. Debemos oír la palabra, guardarla y hacerla. Solo así la haremos una realidad en nuestra vida y producirá el fruto deseado.
Y por último, amados hermanos, ya para terminar esta clase, lo octavo que debemos entender es que debemos permanecer en la palabra. Permanecer, habitar. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero queremos pedir todo lo que queremos sin que ninguna de las palabras de Él permanezcan. Permanezcan no es ahí que estén de paso. Permanezcan es que habiten, que hagan morada, que hagan tabernáculo en tu vida. Por eso dice en Corintios: no sabéis que sos el templo, eres la casa espiritual. Eres la habitación del Espíritu Santo. Por eso, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Debemos de permanecer en los remas de Dios, hermano. En los remas de Dios. Conocer el Logos, gloria a Dios, pero permanecer y quedarnos en esos remas. Dice Colosenses 3:16: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cuántas cosas tenemos para practicar, hermano? El Logo de Dios debe habitar ricamente en nosotros. Es nuestra responsabilidad. Ojo, no le culpe al pastor, no le culpe a la pastora, no culpe al apóstol ni al profeta, no culpe a nadie. No, es nuestra responsabilidad pasar tiempo en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Al habitar y permanecer en la palabra de Dios, vamos a poder conocer el aspecto legal de la palabra y sabremos que para experimentar el aspecto vital de ella, ¿no? Sabremos qué hacer para experimentar el aspecto vital. Claro, si habitamos y permanecemos en su palabra, vamos a lograr conocer el aspecto legal y vamos a saber qué hacer para experimentar el aspecto vital. Por eso, en Josué 1:8, repito y termino, dijo: nunca se apartarán de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes no quiere decir guardar, esconder, sino guardes quiere decir guardar y practicar, en el contexto de practicar, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, solamente así, amado, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que esta es la clave para experimentar el aspecto vital de nuestra vida. 1, tener la palabra de Dios siempre en nuestra boca. 2, meditar la palabra de Dios de día y de noche. 3, guardar la palabra en nuestro corazón. Y 4, hacer lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hemos terminado el capítulo referente al día de hoy, realidades de la nueva creación, en su capítulo, en su clase número 4, y estaremos continuando el próximo martes con la quinta parte, las realidades de la nueva creación, y hablaremos la justificación, hablaremos si somos justificados por la fe o por las obras, y estaremos tocando todo ese aspecto tan precioso de lo que representa este curso, realidades de la nueva creación. Hermanos, soy el ministro Manuel Márquez. Te da muchas gracias porque sé que has estado allí escuchando su palabra. Espero que hayas logrado tener todas las notas. Recuerda, estamos orando y estamos pidiendo para que todo salga bien y podamos contar con el pastor Adam Fowler el próximo jueves 11, que estará ya por la zona de acá de New Jersey. Si tú eres un ministro, un pastor, si tienes una iglesia en el área local de Elizabeth, Rowe, Rosette, Linden, Newark y alrededores, Hillside, Russell Park, todos los alrededores, y quisieras conocer al pastor Adam Fowler, bueno, primero que nada estará con nosotros aquí en la radio compartiendo la palabra, y estará también el día domingo, déjame decirte exactamente, el día domingo 14 de julio, tiene 2 compromisos ya,
en la iglesia Comunidad Cristiana Yo y mi casa servimos a Jehová, con el pastor y la pastora Rosana y Eduardo Roncal. Estará con ellos a partir de las 11 y luego de ahí pasará a la iglesia del pastor Jonathan Calderón, muy cerquita una de otra, así que eso será ya a las 2:30 de la tarde. Procuraremos estar con el pastor para también recibir esa semilla incorruptible de la palabra que Él nos va a traer. Pero si tú eres una iglesia en el área local, te gustaría tenerlo de visita, bendiciendo tu obra, pues qué bueno, hermano, comunícate con nosotros 908-296-4182, 908-296-4182 y podré darte algunos datos de cómo contactarte con el pastor Adam Fowler. Recuerda, la próxima semana 11, jueves 11 y posible viernes 12, depende cómo esté su agenda del siervo, lo tendremos aquí compartiendo la palabra, aquí en los micrófonos de MRH TV, Ministerio Rema. Bueno, a nombre de mi esposa Susana, a nombre de quienes formamos parte de esta escuela bíblica, de este ministerio, el taller del maestro, te damos muchas gracias y deseamos que el tiempo pase rápido. Ya estamos queriéndolo tener al varón entre nosotros. Tuve la oportunidad de estar con ellos compartiendo un seminario hace 2 años en la Iglesia de la Palabra de Fe. Dios mediante estaré con ellos también en Lima, Perú, en su iglesia. He estado mirando algunos videos y bueno, hay mucha juventud y estamos expectantes, hermano. Yo lo único que les puedo decir es que Dios tiene bendiciones nuevas cada mañana y que si nosotros nos ponemos en sus manos, veremos qué es lo que Dios tiene para hoy. Hoy ha sido una linda clase, ha sido un lindo momento. Saludamos a todos los hermanos que han estado conectados directo a través del chat del Facebook, y por supuesto también especialmente a la pastora Liliana Fowler, que nos está siguiendo, y a toda la congregación linda allá en Lima, Perú. Y pues estamos muy contentos. El tiempo pasa, ya entramos a julio, como le decía a mi esposa, estamos en cuenta regresiva. Agosto 12 estaremos por Lima, Perú, compartiendo la palabra, viajando en algunas ciudades y conociendo, paseando, y pues ya estamos ya, como dicen, manos a la obra, porque el tiempo se acorta y pues hay que estar preparados para toda buena obra. Así que ahí estamos expectantes. Enviamos un saludo especial para todos y domingo será el día de mañana, recuerda, a las 9 de la mañana hora de Estados Unidos, las 8 de la mañana allá en Lima, Perú. Tiempos de alabar y adorar, un bloque musical de 1:30 con buena música para que tengas un tiempo de adoración, de alabanza, ¿no? Muy bonito en tu carro, en tu teléfono, donde te encuentres. Ahí estaremos radiando música buena. Y luego a las 11 entra el programa En Proceso. Seguimos con la serie que hemos comenzado, Conociendo la Voluntad de Dios. Eso será a las 11 de la mañana, ¿ok? Y el día jueves igualito, y a las 7 de la noche estaré con mi esposa aquí en el programa En los Negocios de mi Padre. Estaremos hablando del tema viendo las cosas que no son como si fueran, declarando lo que no es como si fueran, que no lo veamos, declarando. Será un buen tema, estaremos ahí compartiendo y esperamos pues que la semana pase pronto y poder ya estar con el pastor Adam Fowler aquí en el área local. Recuerda, si tienes interés, te invito a escucharlo la próxima semana, y si tienes interés de que visite tu iglesia, él tiene algunos días libres y puede hacerlo. Y comunícate conmigo 908-296-4182, 908-296-4182. Soy el ministro Manuel Márquez, en vivo y en directo desde la Escuela Bíblica Online, el Taller del Maestro. Muchas gracias por tu fiel sintonía, y ahora vamos retirándonos hasta el día de mañana. Que el Señor continúe bendiciéndote grandemente.
Usted está escuchando MRH TV, un canal con propósito definido, transmitiendo al mundo entero vía Internet. Te acompañamos 24 horas contigo. Somos tu compañía. Siempre la mejor música,